Muy buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo en esta hora, hoy miércoles una vez más aquí reunidas para escuchar una vez más la palabra del Señor, para llevar este mensaje de la palabra de Dios a su casa, allí a su vida, y que Dios sea glorificándose, que Dios sea hablando, que Dios sea guiándonos en este tiempo. Hoy, como dice la palabra, cada día es el día que Dios hizo y que en Él nos gozaremos y nos alegraremos porque Él es el Dios de nuestra salvación. Cada día, dice la palabra del Señor, tiene su propio afán. Y hoy es ese día que Dios hizo y en Él nos queremos gozar y alegrar. Y que sea el Señor ayudándonos y dándonos sabiduría en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos. Todas las mañanas tenemos que ir de rodillas ante la presencia del Señor para poner este día delante del Señor y que sea el Señor obrando. Que no nos olvidemos nunca de que Él está en medio de nosotros y que Él es por nosotros. Amén. Y bueno, hoy una vez más aquí con una de nuestras invitadas a este tiempo de la palabra del Señor. Hoy estamos aquí con Nidia. Buenas tardes. Buenas tardes, Nidia. Buenas tardes, pastora. ¿Cómo vamos, Nidia? Bien, sí, señora, ¿Sí? Gracias a Dios. Bienvenida, qué rico tenerla una vez más en este tiempo de compartir la palabra del Señor. Así es, buenas tardes, gracias a todos por estar en este tiempo de escucharnos para compartir una vez más la palabra del Señor. Amén. Bueno, Nidia, hoy como siempre vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón para esa palabra que Dios tiene hoy y que ha puesto en su corazón para que nos comparta. Amén. Para que compartamos todos juntos, porque ese es un tiempo de compartir de la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso, por esta palabra preciosa que tú nos sabes dar cada día, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos hablas, tú nos diriges, tú nos enseñas, tú nos corriges, tú nos confrontas por medio de tu palabra cada día. Pero también, Señor, tu palabra dice que escudriñemos las Escrituras porque en ellas os parece que tendremos la vida eterna. Y gracias porque ella es la que nos lleva a la vida eterna. Por eso estamos aquí, Señor, creyendo, Señor, que tú nos hablarás a través de esta tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy una vez más con esa palabra, ¿cuál es el tema que hoy nos quiere compartir? Bueno, hoy traje un tema muy importante y se llama ser agradecidos con Dios. Amén. Para nosotros queremos decir qué es la gratitud. ¿Qué significa gratitud? Es un sentimiento que expresan las personas al estimar un favor o un beneficio hacia los demás, y eso ya es gratificante, ya uno de tal manera también agradece a esa persona. Lo podemos expresar ya sea por escrito o verbalmente, hay muchas maneras de expresar ese agradecimiento, pero hay un agradecimiento mucho más grande y mucho más especial, que es el del Señor. Cuando nosotros lo invitamos a nuestras vidas, pues es un cambio total y diferente. Ese agradecimiento es bastante grande, inmenso. Amén. Tendríamos muchas cosas por qué agradecerle a Dios, ¿no es cierto? Muchas. Sí, en Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 nos habla la palabra. Dice, Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Así es, siempre están agradecidos con Él. En su oración, en su alabanza podemos expresar ese agradecimiento. Y ese agradecimiento, pues, cuando tú recibes a Dios en tu corazón, no es algo maravilloso, es totalmente diferente al agradecimiento que uno le da a una persona. Si uno le dice, la expresión, pero es totalmente diferente lo que uno siente, lo que uno vive con el Señor. Amén. Además de que aquí dice que dando gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Amén, así es. O sea, esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos, ¿no? Ser agradecidos, sí, señora. ¿Qué significa la palabra gozo? Esa es alegría, deleite y regocijo. Eso es lo que el Señor nos hace sentir por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Esa alegría, y uno lo siente y lo vive. La gratitud es un fluir de nosotros, sale de nosotros por el sentimiento de lo que hay en nuestro corazón.
Ajá. En Salmo 136:1 dice la palabra, En el Salmo 136, uno dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. es grande, Tendríamos es muchas inmenso. razones por qué agradecerle a Dios y una de las maneras de manifestar nuestra gratitud es alabándolo, ¿no? Dice Amén, acá. sí. Y porque es eterno, o sea, el amor de Él, su bondad y todo lo que expresa a nosotros es eterno, nunca se va a acabar. Así hagamos lo que hagamos, circunstancias, problemas, y así nosotros no estemos con Él, Él siempre nos va a amar y siempre va a estar en nosotros. Así lo rechace uno. Ahí Y va a sí, estar. alguien decía, ¿por qué tenemos que alabar al Señor, no? Y como usted decía al comienzo, Nidia, hay muchas maneras de expresar nuestra gratitud. Y decía Nidia, con nuestras palabras, con nuestras acciones, ¿cierto? Pero una de las maneras también de expresar gratitud a Dios, y aquí es alabándolo, Alabándolo. que eso pues Sí, y es que está aquí. o sea, esa alabanza, como les digo yo, es lo que tú sientes, o sea, de tantas bendiciones, de tantas cosas que Dios ha hecho en tu vida y el cambio que Dios ha reflejado en uno. O sea, es algo totalmente diferente, eso es lo que uno siente, ¿sí? Del Y lo amor hace uno con gozo, con sí, alegría, o sea, eso es algo que hasta que uno no lo vive, como dice, hasta que usted no lo vive, no lo va a sentir y no lo va a y entender. no lo va a entender. Uno no Ok. lo entiende, o sea, uno, pero como dicen, es que están locos. Uno decía eso, es que ellos son locos, están locos ellos, pero cuando realmente uno vive eso, ya lo entiende. Ya lo Amén. entiende porque uno no lo, uno en ese tiempo cuando uno estaba en eso, que no conocía al Señor, y no, pero uno los ve ahí moviendo y no, ay no, qué oso. ¿Sí? Uno dice qué oso, pero ya cuando tú vives ese sentir, ya entiendes la razón de por qué es ese gozo con el Señor. Amén. Amén. Lo hemos reflejado en su amor y en su constante bondad. ¿Por qué agradecer a Dios? Es una pregunta que deberíamos de hacernos todos. ¿Tú por qué le agradeces a Dios? Porque a veces uno da gracias, pero no, gracias y ya, ay, muchas gracias o tal cosa. Pero realmente el sentir ese agradecimiento del corazón por lo que Dios ha hecho en su vida. Sí, porque le puedo decir yo, gracias Señor, pues a veces le decimos porque recibimos una bendición, ¿no? Sí, O sea, porque de pronto uno dice, ay, yo estaba necesitando esto y bueno, reconoce uno que Dios se lo dio y no, se lo dio. gracias Señor. Pero hay una gratitud como más profunda, ¿no es cierto? Sí, más profunda. Que es como que, ay, No estoy sé. tan agradecida porque transformó mi vida, cambió mi vida, hizo algo Por todo lo especial que en ha mi hecho. vida. Amén. Eso vemos aquí el agradecimiento de Dios, que es algo más, es el importante en nuestras vidas. Lo vemos aquí en Juan 3:16, que es algo muy importante. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, dio a su Hijo para que nos salvara del Amén. pecado que estábamos viviendo. Ese es un agradecimiento inmenso porque nosotros estábamos viviendo en pecado, y los que aún viven en pecado, que es la oportunidad de que conozcan al Señor, de cambiar su vida, porque es un cambio que Amén. Él nos hizo dar a conocer por medio de su Hijo, que Él dio su vida por nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras faltas. ¿Cómo no agradecerle al Señor? Amén. Ujú. Cuando tú reconoces ese sacrificio tan grande que el Señor hizo en nuestras vidas, es algo Sobre todo que incomparable. cuando entendemos la dimensión de ese sacrificio en la cruz, podemos tener una gratitud correcta, porque es que a veces, mire que a veces nosotros vemos ese sacrificio en esa cruz, de pronto vemos, hacemos esas, ¿cómo se llama? Que lo hacen en Semana Santa, las Exacto. procesiones y esas Uno cosas. lo ve, pero no entiende. O sea, nosotros pasamos en ese tiempo, lo vivimos porque nosotros antes de conocer al Señor, uno ve, como dice la pastora, uno veía que lo crucificaron, que le hicieron, que lo golpearon, que todo el proceso que él pasó. Pero no teníamos ese conocimiento tan profundo Ese entendimiento. o sea, ahí es donde entra la sabiduría que Dios nos da a nosotros cuando tú lo conoces, del sacrificio que él hizo. ¿Por qué lo hizo? Yo no sabía, yo sabía que él moría, que todo el camino, todo lo que él pasó en ese momento, pero no sabía el por qué lo hizo, y lo hizo fue por mí,
por cada uno de nosotros, para que lo reconociéramos como nuestro Señor y Salvador. Ese es un agradecimiento inmenso. Amén. Tenemos varios motivos, como decíamos ahorita. Hay muchos motivos por los que uno tiene que agradecerle a Dios. Primero, porque Él fue el que nos dio la vida, porque nos dio ese nacer por nuestras madres, desde el vientre de nuestras madres, y porque Él tiene un propósito con nosotros aquí en la tierra y aún en la vida eterna. Uno de los motivos es que no estamos solos. Nosotros nunca vamos a estar solos. Él siempre, así esté en la dificultad que uno esté, por lo que estemos pasando, pruebas, Él siempre va a estar ahí. Amén. Así nosotros no estemos con Él, Él siempre va a estar con O nosotros. sea, y la palabra, de hecho, la palabra de Dios dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, ¿no? De todas maneras, lo que siempre uno debe de entender es que Él vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Y que si Él dio su vida por cada uno de nosotros, Él lo hizo con ese amor, y nosotros sencillamente por eso, porque dice la palabra que nosotros pasamos de esas tinieblas a la luz admirable, y eso fue en un segundo. Por eso se dice que el milagro más grande no es el que yo reciba una sanidad. El milagro más grande es el de la salvación, porque es que es algo que ¿quién nos lo podía dar? Solamente el Señor. Solo Él. Y a través de Jesús somos salvos. ¿En qué momento? Cuando lo confesamos y lo recibimos en nuestro corazón por un sacrificio que nosotros no pagamos. ¿Cuánto pagamos por la salvación? Nada. Por eso tenemos que estar tan agradecidos con Dios. Amén. Y como decía Nidia, pues no estamos solos, ¿no? No. Así nosotros como creyentes, así se encuentra uno en dificultad, y porque haya pasado por circunstancias y que se decidió alejarse de Dios, pues es un tiempo de volver a Él. Él es el camino, la palabra dice que Él es el camino, la verdad, la vida, es el que nos guía, el que nos lleva hacia el camino correcto. Así pasemos por dolores, por sufrimientos, Él siempre va a estar ahí. En Isaías 4:10 nos dice su palabra. 41:10, ¿sí? 41:10, sí. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es, no tenemos que tener miedo, tenemos que saber y estar que Él siempre va a estar con nosotros, que no desmayemos y ni desfallezquemos por más circunstancias que estemos pasando. Él siempre va a estar ahí, y tenemos que estar, siempre estar firmes y saber que Él nunca nos va a dejar. Amén. Porque es que a veces uno pasa por unas circunstancias y de una vez uno decae. Sí. Dios mío, y empieza uno con el sufrimiento a llorar, a padecer, Dios mío, Dios mío. Y porque no ha entendido esta palabra, ¿no? Que Él no nos dejaría, que Él siempre nos va a ayudar y está ahí para ayudarnos, y por eso tenemos que ser tan agradecidos con Dios. Amén. Porque como decíamos, aunque a veces nosotros somos tan infieles, ingratos, porque qué ingratitud que tenemos con Dios, porque nos da tantas cosas y uno antes se pone bravo con Él. Ni agradece, no. Ay, sí, bueno. O a veces ese agradecimiento no lo hace, como dice uno de corazón, bueno, gracias, como uno dice, gracias. Pero bueno, esto es algo bonito que uno empieza a conocer cuando está con Dios. Amén. Otro de los motivos porque debemos de dar gracias al Señor es porque Él es soberano. Así nosotros como cristianos debemos de ser agradecidos porque somos sus hijos, ¿sí? Amén. Porque nosotros somos sus hijos, y aun cuando Él toma el control de nuestras vidas, el Señor es el que está al mando. En estos momentos cuando tú estás con Dios, es el que está al mando a tu vida. Él es el que nos ayuda a guiar, a llevar por esa dirección correcta. Y Él es soberano, Él todo lo puede, todo lo conoce, todo lo sabe, o sea... Así es. ¿A quién más vamos a ir si es que es la persona más segura la que nosotros con la que podemos contar? Sí, pues cuando estamos firmes con Dios, porque cuando nosotros no estamos con Dios no vamos a entender ese propósito que Él tiene. Nosotros seguimos en esa vida, pero ¿qué hacemos? Estancamos esos propósitos que nosotros no vemos, no sabemos, sino hasta entendemos, ponemos nuestros mismos límites, ¿sí? En ese camino, hasta aquí hace uno las cosas, hasta aquí fue todo, pero con Dios va más allá. Amén, así es.
En Juan 1:12 dice su palabra. Dice Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos que todos creemos en el Señor, todos sabemos que Él está, que Él existe, que Él está, pero cuando tú le das libertad. la libertad, sí, o le das ese paso a que Dios entre a tu vida, Amén. tú vas a creer. Le das ese permiso, ¿no? Sí. O como esa autoridad. Porque uno es el que toma la decisión de ir por ese camino. Si tú quieres, tú sigues el camino del Señor, y si no, pues sigues en lo que estás haciendo. El único que toma esa decisión de seguir a Dios eres tú. Amén. Somos nosotros. Y por eso, cuando tú ya entras a salir, como decíamos ahorita, que estábamos en pecado y entramos a hacer luz, y tú aceptas a Dios en tu vida y en tu corazón, tú vas a creer en Él y en todo lo que Él te da a ti. Todo lo que Dios nos da son beneficios. Exacto. Todo lo que Dios nos da es bueno, porque son solo beneficios, bendiciones. O sea, cuando nos acercamos a Dios y nosotros le hallamos, y Él nos halla a nosotros y nosotros le permitimos y damos como decía, esa autoridad, le damos esa entrada, todo cambia. Amén, todo cambia, y esto nos ayuda, como dice la palabra, para bien. Amén. Sí, nos ayuda para bien, nos hace crecer, como madurar espiritualmente, ¿sí? Porque uno vive la vida como tal, pero cuando tú estás con Dios, tú vas creciendo, tú vas avanzando y vas madurando espiritualmente. Y ahí es donde somos llamados hijos de Dios, cuando tú recibes a Dios en tu vida. Amén. Como dice la palabra, son pocos los escogidos. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. En Mateo 11:28 también nos dice. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Amén. Así es, o sea, Dios nos da, ¿por qué no estar agradecidos con Él? Si tú estás con Él y si te sientes en problemas, en dificultades, tú lo buscas y Él te da esa paz y esa tranquilidad, y así es, porque a veces, no como dicen, no todo, dicen que los cristianos son perfectos, pero nadie es perfecto. Porque así lo han dicho. Sí, la gente quiere que el cristiano sea perfecto. Que todos ellos viven. Sí, pero nosotros no somos perfectos. La palabra de Dios dice que vamos a la perfección. Nos disponemos, y en la medida que nos disponemos, Dios nos va perfeccionando, pues no somos perfectos. Vamos aquí, como un aprendizaje, un proceso. Entonces ahí vemos reflejado el amor de Dios en nosotros. Amén. Primera de Crónicas 29:11 nos dice. Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Amén, así es, como decíamos ahorita, que Él es soberano. Entonces, amén. Estamos agradecidos porque Él fue el que creó la tierra, nos dio vida, o sea, por todo lo que Él ha hecho, por la naturaleza, por todo. Él es soberano, dueño del cielo y la tierra. Amén. Amén. Sí. Otra de los motivos por que debemos agradecer a Dios es porque tenemos esperanza. Nosotros tenemos la esperanza dice, porque la esperanza es un sentimiento que nosotros sentimos emocional y se refleja en el futuro. O sea, nosotros, digamos, en este momento podemos estar en circunstancias y vimos que ya no es posible, que ya no se puede hacer nada, no se puede solucionar las cosas, o por la dificultad o el problema en que tú estás pasando, dicen, no, esto ya no podemos hacer nada más. O aquellas personas que pasan por una enfermedad y que le dicen, ya no se puede hacer nada más, pero para Dios todo es posible. Entonces aquí hemos reflejado de que tenemos una esperanza. Cuando estamos con Dios, vemos que podemos tener esa esperanza. Amén. Dice Romanos 8:28. Romanos 8:28. ¿Lo lees? Dice, por favor. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como decíamos ahorita, son pocos los llamados.
Muchos los llamados Muchos y los pocos los llamados. escogidos. Bueno, así. Entonces, aquí vemos, cuando tú eres llamado, cuando tú recibimos a Dios, tú vas a ver la gloria de Dios en ti, porque Dios te ama, porque Dios está contigo, porque Dios no te va a dejar nunca y Él no te va a soltar de la mano como veníamos diciendo. Amén. En Hebreos 11:1 dice, voy a leerlo, dice, es Sí. pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos fe de las cosas que Dios va a hacer en nuestra vida. Nosotros no lo vemos, pero sabemos y tenemos esa fe y creemos que Dios va a hacer todo lo posible por solucionar nuestros problemas, o como dice, todas las cargas las depositamos en el Señor y verá que uno va a tener paz, tranquilidad, y eso es lo que Dios nos ofrece en estando con Él, nos da paz y tranquilidad. Amén. Y como dice que la fe es como la esperanza que tenemos de que vamos a poder continuar y que tenemos como que esa salvación, o que tenemos tenemos como esa, ¿cómo le digo yo? Como cuando uno dice, no, yo sé que, así como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y del polvo de la tierra me levantará. No importa lo que esté pasando, pero por mi fe, yo sé que algo va a suceder porque tengo un Dios soberano, porque tengo un Dios sublime, porque Él es el Todopoderoso, porque, como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solo Sí, Él no tiene es palabras de vida eterna? Ahí vemos que tenemos que tener mucha fe, y fe es creer en el Señor. Cuando tú crees en el Señor y depositas tu fe en Él, pues todo es posible. Amén. Vemos aquí, dice Romanos 15:13. Dice Romanos 15:3, dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría, paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bueno, lo estamos leyendo aquí en otra versión, ¿cierto? Sí. Porque en la otra dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que ahondéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sí, aquí la palabra nos habla que Él es la esperanza, Él es todo. Y aquí vemos que cuando estamos llenos de Él y creemos en Él, también hay algo en nosotros que es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, si nosotros no estamos con Dios y no estamos con su Espíritu, pues la verdad no sentimos nada. O sea, no somos llenos, somos como vacíos. Y además dice que el Dios de la esperanza nos llene de alegría y paz. Paz. Eso es a lo los otro que creen en Él, a quienes nos va a llenar, y Él es el Dios de la esperanza, ¿sí? Y cuando hay esa esperanza, nosotros tenemos paz. Paz, tranquilidad, sí, sí, así es. Porque nosotros también hemos pasado por esas, yo he pasado por esas circunstancias en que he estado mal, y cuando tú vas a la palabra, Dios a ti te llena y te da esa tranquilidad. Uno lo ha vivido, entonces uno puede decir que sí, es verdad. Amén, sí. Ha visto los milagros, ¿no? Amén, sí. Dice, otro de los motivos es porque tenemos a Dios, podemos dar gracias a Dios, ser agradecidos con Él porque lo tenemos en nuestras vidas, porque como decía yo ahorita, sin Él nosotros no somos vacíos. Amén. Nosotros cuando no conocíamos del Señor vivíamos ¿cómo se dice? En esa oscuridad, y cuando tú conoces a Dios, Dios te llena, Dios te hace ver las cosas diferentes, totalmente diferentes. Ya no va a vivir, sí pasa uno por dificultades, pero la sabe uno manejar. Porque Dios le da sabiduría. Exacto, uno antes no tenía como el control, no sabía manejar bien las Porque situaciones. sencillamente Él nos da la paz, ¿no? Y la gente dice, pero usted está pasando por esa situación y yo la veo como tranquila, y pues de pronto sí nos afligimos y todo, pero ya no nos desesperamos ni desmayamos, como de pronto en un tiempo como que no, sí, ya por ejemplo, Dios nos da como más control en todo. Yo me acordaba, o me acuerdo, sí, uno se acuerda, uno le tenía miedo como a la muerte. Yo me acuerdo, ay no, yo no quiero morir, yo no me quiero morir. Pero cuando tú ya te conoces a Dios, tú sabes el significado de que es morir. Morir es ir a estar en la vida eterna con el Señor, o sea, es totalmente diferente. Morir en Cristo, ¿no? Morir en Cristo. Morir en Cristo. Es totalmente diferente. Entonces, dice aquí, a medida que crecemos en gratitud con Dios, debemos de estar agradecidos con Él.
Él nos da muchos dones. Dios, en este también vemos que cuando tú estás con Dios, tú despiertas, esos dones que hay en ti los despiertas, ya uno es más agradecido, ya uno es más, las cosas que uno vivía antes las vive mucho mejor. Amén. Entonces es totalmente diferente, o sea, las pruebas, tú pasas por pruebas, pero ya tú no vas a estar solo, ya tú estás con el Señor. Entonces aquí es algo que vemos que tenemos un apoyo que nos va a ayudar, que sé que no estoy sola y que yo cuento con el Señor, y la manera de ir a buscar eso es estar en su presencia, estar comunicándonos con Él en oración, en alabanza. Entonces todo eso nos ayuda, como dice su palabra, para bien. Amén. Dice aquí Salmo 28, 6, 7. Salmo 28, 6, 7 dice: bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fue ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Lo que decía ahorita, entonces aquí nos muestra, este salmo lo decía David, porque David pasó por muchas dificultades, muchas circunstancias, y él siempre estuvo agradecido con el Señor. Entonces aquí dice David que él era su fortaleza, su escudo, porque él siempre sabía que no estaba solo y que Dios estaba con él. Entonces aquí dice que también él lo hacía por cántico, de alabanza. Y el gozo, como decíamos ahorita, que es alegría, es regocijo, es lo que hay en el corazón de cada uno. Entonces era lo que David en ese momento sentía, porque él sabía que él no estaba solo y que Dios lo acompañaba. Entonces es una manera de que David le agradecía al Señor. Sí, y además de que yo estaba viendo aquí que dice que él oyó la voz de mis ruegos, y dice, y él es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Amén. Es una parte importante, o sea, cuando aprendemos a confiar en Dios, Así. a confiar en Él, y Él no nos va a dejar avergonzados. Mucho, tendríamos muchas cosas por qué agradecerle a Y Dios. ahí vemos que la esperanza, porque sí, a pesar de que él hablaba con el Señor, oraba, a veces uno pasa por ese momento en que usted, "Ay, Señor, ¿yo qué hago, Señor?" Y tú no, en el momento quiere uno las respuestas ya, pero las cosas son al tiempo del Señor. Y a como veces decía ahí el uno- salmista, o sea, dice al final, y con mi cántico te alabaré, o sea, vi la respuesta y te voy a alabar. Amén. Esa es la parte de la gratitud que a veces no tenemos con Dios. Vemos la respuesta y como que eso era una obligación de Dios darme, pero no hay una gratitud con Dios, sino que como que es parte de lo que Él tiene que hacer por mí, ¿no? Sí, pero bueno, ay Dios mío, ese agradecimiento es maravilloso. Ya uno lo vive, o sea, yo lo he vivido, y una vez yo decía, ay, yo lloraba, yo gracias, no cansaba, como dice uno, no se cansa de darle las gracias al Señor, y eso, la alegría, gozo, porque no solamente son lágrimas de tristeza, sino también de De alegría, de Entonces, alegría. todo no es malo. Dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Todo lo podemos en el Señor, porque Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza para Amén. seguir adelante. En segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén. Aquí vemos la fidelidad del Señor. Así el Señor, a pesar de todo, Él siempre va a ser fiel con nosotros. Por circunstancias que nos estemos pasando, por derrotas, no sé, lo que tú estés pasando en esta vida, siempre el Señor va a estar contigo y Él es fiel. Así, si tú no eres fiel con Él, Él siempre va a ser fiel. Entonces aquí vemos que nosotros tenemos que ver esas cosas tan grandes que el Señor ha hecho, y como que cambiar el rumbo de nuestras vidas, y también ser fiel con Él, porque a veces nosotros podemos estar con el Señor, pero como a medias. Sí, Como que sí, no como que estamos. no, como... Estamos, pero no estamos. Exactamente. Otra de los motivos de agradecimiento es por la vida que Él nos dio, porque Él nos dio la vida, porque Él nos trajo con un propósito acá. Solo Él nos dio la vida y sostenemos la vida, y Él es el que nos dio la vida y sostiene nuestra vida, porque es el que toma el control, como yo decía antes, Él es el que toma el control de nuestras vidas cuando estamos nosotros con el Señor y nos dejamos de guiar por el Señor. Amén. Filipenses, dice aquí, Filipenses 1:21. Dice,
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Eso es lo que estábamos diciendo ahorita, que hablaba yo de la muerte. No, Sí. sí, nosotros vamos a morir, pero entonces el morir es, como dice aquí, para mí el vivir es en Cristo y morir es en ganancia. Entonces, si nosotros vamos a morir, ¿qué vamos a ganar? Pues vamos a ganar la salvación, la vida eterna y vamos a estar con el Señor. Amén. Entonces, aquí es O donde sea, tenemos... sí, claro. No, no todo el que va a morir, pues se va a ir para la vida no. eterna, ¿no? O sea, lo que pasa es que los que ya hemos conocido, los que recibimos, A ya Dios. podemos creer y tener esa esperanza firme con Dios y por eso somos tan agradecidos con Dios, Amén. porque hemos entendido lo que Dios nos ha el otorgado. propósito, sí, Amén. que tiene con nosotros. Dice otro de, aquí dice Juan 14:36. Juan 14:36 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre Sí, no es- sino por mí. Amén. Entonces aquí vemos que Dios nos está diciendo que su Hijo, Él es el mediador entre, como dice la palabra, entre Cristo y nosotros. Jesús es el mediador, entre Dios y el hombre Jesús es el mediador. Entonces aquí dice que Jesús es el camino que nos guía al Padre, la verdad y Él es la vida. O sea, Amén. Él es todo. Él es todo. Ujú. También dice aquí uno de los motivos que también nosotros debemos de agradecer a Dios por su palabra que son las escrituras que Él nos dejó, Amén. que es como una guía para nuestras vidas. Son como instrucciones que nosotros debemos seguir a Dios y es la palabra de Dios, como dice acá en Salmo 119:105. 119:10, ¿sí? 105. ¿Sí? Ok. Sí, es que me falta. Dice, el que se lámpara es a mis Porque pies la tu lámpara palabra, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi y camino. lumbrera mi camino. Ok. Entonces la palabra de Dios es la que nos guía, la que nos ayuda para bien, como decía yo, y la que nos lleva por el camino correcto. O sea, siempre debemos tener en cuenta la palabra de Dios, aunque no seamos como juiciosos, obedientes, porque Sí. muchos no estamos ahí firmes en su palabra, de leer su escritura, de seguir sus enseñanzas, porque la palabra de Dios es obediencia. Amén. Ujú. Necesitamos ser obedientes. Dice en 2 de Timoteo 3:16-17. Dice, léelo ahí, por favor. Dice, Se me está toda apagando. la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. Lo que decíamos ahorita es, toda escritura es para instruir, para enseñar, para corregir, por el camino del bien, o sea, todo es para bien, como dice la Amén. palabra de Dios, y para que estemos capacitados para hacer la obra del Señor, porque no solamente nosotros, la palabra esa es para obedecer, pero también para invitar a otras personas que no han conocido el Señor, para que vengan a su presencia. Además de que agradecidos por su palabra, porque es que ella la que nos enseña, la que nos lleva, la que nos hace, nos da a conocer a Cristo también. Su vida. Su vida, o sea, quién es Él, porque pues nosotros decimos a Cristo en nuestro corazón porque alguien nos dice, pero si nosotros queremos conocer a Dios, pues tenemos que leer las escrituras. Y sabe que lo más lindo que lo que decía aquí anteriormente el versículo, porque ella es lámpara a nuestros pies, o sea, ella es la que nos alumbra el camino, nos guía, ¿sí? Pero también esta palabra nos perfecciona, nos capacita para todo. Por eso tenemos que ser, ay, gracias por tu palabra, Señor, porque ella es... Porque es vida. No, y ella es nuestro manual de vida. Esa vida. es la palabra correcta. Esa es nuestro manual de vida. Entonces, por eso tenemos que ser muy agradecidos porque tenemos un manual. Amén. Es manual, sí. En Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es. O sea, puede pasar todo, pero la palabra de Dios nunca pasará, siempre va a estar ahí. Así está escrita, pero lo más importante es que esté en nuestros corazones y la podemos poner en práctica y obedecer. Amén. Que es lo que tenemos todo fue que hecho hacer. por su palabra, ¿no? Amén.
o sea que si el Señor dice, Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Sí. ¿Y qué tal dijera, quítese la luz? Pues la luz se quitaría, ¿no es cierto? Y estamos aquí sostenidos por la palabra de Dios. Y por eso dice, bueno, habría muchas cosas que decir, dice que ella es medicina a nuestros huesos, dice que ella es lámpara, pero también dice que ella es la que nos enseña, nos corrige, nos reargulle. Bueno, todo lo que hace la palabra en nuestras vidas, tenemos que amarla. Amén. Aquí vemos también otra de los motivos por la salvación. Lo que estábamos Gratitud hablando por la ahorita, la salvación. gratitud por la salvación. Cuando tú conoces a Dios, pues tú eres salvo. Amén. Salvo por la gracia del Señor. Dice, no importa, dice, por las circunstancias que estemos pasando, por los fracasos, por lo que tú estés pasando en tu vida, lo que estés haciendo, lo único que tienes que hacer es buscar del Señor, tener fe en Él, en Cristo Jesús para tu salvación. Si tú buscas a Dios, pues tú vas a encontrar la salvación y la paz en tu vida. Dice aquí Tito 2, 11, 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y reposadamente. Amén. Aquí nos quiere decir que cuando, o sea, la salvación se muestra por la gracia de Dios. ¿Cuál fue esa gracia de Dios? Ese regalo inmerecido que Dios nos dio a nosotros, y ese regalo inmerecido fue dar a su Hijo para morir de nosotros en la cruz. Eso es lo que queremos decir. O sea, cuando dio su vida, cuando Jesús murió en la cruz, hizo todo para morir por nosotros, por nuestros pecados, porque nosotros no vamos a hacer, o sea, eso que hizo Dios, nosotros no lo hacemos. O sea, dio su vida por nosotros para salvarnos, Amén. para darnos esa libertad y vivir en vida eterna. Entonces, ese es un agradecimiento grande para el Señor. Amén. Dice Hechos 4:12. Hechos 4 dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es, o sea, es el único que nos da la salvación, no hay nadie más. Si a ti te viene a decir otro que yo te voy a dar la salvación, eso es mentira. El único No, que y que la gente a veces cree que la lo religión es la que nos utiliza. salva. Sí. La religión no salva a nadie. No. La única persona que tenemos salvación es en Es en Cristo. Cristo Jesús. Y por eso tenemos que ser agradecidos Amén. con el Padre por Con darnos a el su Hijo para ser salvos. Amén. Dice aquí, dice Hechos 16:31. Hechos 16:31 dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Aquí vemos que cuando tú crees en el Señor Jesús, tú vas a ser salvos. Tú vas a ser, hasta su familia, cuando tú la instruyes en el camino, también va a ser salva. Sí, además porque nosotros en medio de la salvación, nosotros le compartimos a aquellas personas, o sea, cuando ya nosotros somos salvos, pues esa luz la llevamos a nuestros hogares, a nuestras Amén. casas. Sí. Y allá podemos Ok. compartir de la salvación. Amén, de Dios. eso sí, así llevando la palabra a nuestra, empezando por nuestra familia también. Dice aquí 2 de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Amén. Entonces sí Amén. vemos aquí que, como hablábamos ahorita, que la palabra de Dios también es un motivo de dar gracias. Vemos muchos versículos que nos hablan de la salvación, de la esperanza. Entonces Dios nos habla por medio de su palabra. Aunque a veces digamos, pero Dios, ¿por qué no me escucha? Dios nos escucha. Aún sea uno desobediente, Dios te escucha. Amén. Dice, por las bendiciones y por la salud, ser agradecidos con el Señor porque nos da salud y fuerzas para vivir. A veces no nos sentimos satisfechos por las bendiciones que el Señor nos da y no nos damos cuenta de lo que el Señor realmente nos ha dado. Tú puedes tener tu trabajo, tú puedes tener tu casa, tus cosas que tú has querido tener. Tú las tienes porque tú te esforzaste, te sacrificaste y has hecho lo que has hecho, pero realmente al que debemos de agradecerles a Dios porque Él nos da esas bendiciones. Amén. Que nosotros hemos sido instrumento para poder lograr lo que tenemos, pero realmente el que recibe la gratitud es Dios. Amén. Ujú. Dice aquí Éxodo 23:25. Éxodo 23:25 dice, mas a Jehová nuestro Dios serviréis
y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de Él, Amén. en medio de ti, perdón. Aquí vemos también las bendiciones y la salud, porque Él dice que cuando nosotros servimos al Señor y estamos en sus caminos, Él nos bendecirá en todo tiempo y no nos desamparará. Dice aquí que bendecirá nuestro pan, nuestras aguas, todo lo que nosotros hagamos, Él lo va a bendecir, y también nuestra salud. Sí, dice, y yo quitaré toda enfermedad De en medio de en medio de ti. O sea, las enfermedades que nosotros presentemos, Dios nos las va a quitar. Entonces no hay que tener miedo, no hay que tener ese miedo que a veces tiene uno que "Ay, tú estás enfermo y Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Dios mío, ayúdame". Si uno pone las cosas en manos del Señor, Dios todo lo puede y Él es el único que nos da la sanidad. Amén. Agradecidos por la salud. Amén. Dice tercera de Juan 1:3. Tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Entonces aquí vemos que el Señor desea que nosotros seamos prosperados, que tengamos salud, que estemos bien, que nuestro mismo cuerpo, nuestra misma vida esté bien. Dice Salmo 147:3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Sí, Él nos sana, Él también O nos sea, da la salud. aunque nos sana físicamente, también nos sana emocionalmente. Amén. Porque emocionalmente nosotros tenemos muchas cosas que seguramente Las que tenemos que sanar. Cuando una persona tiene problemas ha tenido problemas, por ejemplo, de una traición, de una infidelidad, guardamos rencor, amargura, falta de perdón, heridas que han sido causadas, Dios viene para sanar. sana nuestras heridas, como dice. Proverbios 17:22. Dice, el corazón alegre construye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así es, sí es, así es. Nosotros cuando estamos bien, nos sentimos bien, pues vamos a estar bien. Pero ya cuando tú vives en tristeza, tú vas a estar mal, te vas a amargar, vas a estar a toda hora deprimido, llorando. Entonces, siempre tenemos que estar bien. Dice aquí un proverbio 10:22, Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. como decía ahorita, o sea, todas las bendiciones del Señor son de riqueza, pero nunca van a añadir una tristeza. Tú puedes recibir la bendición y por eso también tenemos que estar agradecidos. Porque nada, todo lo que el Señor nos da es para alegría y para bien de nosotros. Aquí hay otro que dice Hebreos 6:14. Dice, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Amén. Entonces Él siempre nos va a bendecir y nunca vamos a estar solos. Él nos bendice por todo. Entonces, ¿por qué no estar agradecidos con el Señor si Él nos da, Él está en todo y nos da todo? Aunque nosotros no veamos, no estemos con Él, siempre va a estar, no nos va a dejar solos. Amén. Y todo lo tenemos con Él. Dice, y por último dice otro de los motivos, porque hay muchísimos motivos pues por los que tú puedes agradecerles de Dios, por estos son los más importantes que tomé para hablarles. El último dice, por su continua presencia y poder en tu vida. Cuando nosotros somos de Cristo, vemos que no es el final, porque nosotros comenzamos una vida plena en Él. Cuando tú recibes a Dios totalmente es diferente, tú vas a estar bien, es una nueva vida, deja esa vida antigua que tenías atrás, como dice la Escritura, las cosas hechas son todas nuevas. Amén. Entonces ahí vemos que todo lo que tú estabas viviendo antes, todo va a cambiar y todo va a ser para bien. Entonces Amén. Cuando estás con Dios, todo es para bien. Él nos da fuerzas para vivir, Él quiere que estemos bien y que nos volvamos a Él. Que podamos actuar de acuerdo a su propósito. Dice aquí Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad.
Amén. O sea, Dios es, y es verdad, Dios es el que nos da esa fuerza, el que nos pone en nuestro corazón de que queramos hacer las cosas para bien. Amén. Dice Mateo 28, 18, 20. Dice, este agradecimiento podemos expresar por la oración, por la alabanza. Mateo 18, 20 no lo tengo acá escrito, pero ya se lo busco. Mateo 18, 20. Sigue, ya se lo voy a leer. Sigue. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bonita la palabra. Amén. Aquí le hablaba a los discípulos que tenían que ellos llevar su palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como sus hijos y como sus discípulos, ir a llevar la palabra a todo el mundo, a aquellas personas que lo necesitan. Y decía ahí, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Eso es lo que uno tiene que estar agradecidos porque Él va a estar siempre va a estar estar continuo, incondicionalmente. Eso era lo que quería compartir. Nosotros podemos manifestar ese agradecimiento orando, en su oración, como decíamos, en la alabanza, cuando estemos en intimidad con Él, podemos demostrar nuestra gratitud. Y haciendo su voluntad, llevando su obra, es lo que debemos de hacer para agradecerle al Señor. Pues esta era la palabra que yo quería compartirles hoy, de que siempre debemos de estar agradecidos con el Señor por todo. Amén. Y Amén. de corazón, porque a veces uno el agradecimiento no lo hace como tan profundo, no es como por encimita, sí. Bueno, gracias. Ahí de pronto un ejemplo muy grande, y es que a veces los hijos no somos agradecidos con los padres, y no somos agradecidos con los padres muchas veces porque nosotros creemos que es una obligación de ellos darnos, servirnos, atendernos. Entonces a un niño pequeño ya no da gracias, ya no dice gracias mamá o gracias papá, o si le dan un regalo, como que eso es lo que tienen que darle. Si le sirven el almuerzo, entonces comen y no dicen gracias, porque como que lo ven como que esto es la obligación suya y usted me tiene que dar, ¿sí? Entonces desde ahí nosotros no le estamos enseñando gratitud a los niños, por eso crecemos con corazones no agradecidos, con corazones desagradecidos, y por eso nosotros también somos parte de educar a nuestros niños en esa gratitud, enseñarles gratitud desde pequeños, sí. Primeramente con Dios y segundo con sus padres y con lo que los rodea, siempre dar gracias. La palabra de Dios decía cuando leíamos al comienzo, esta es la voluntad de Dios, que estemos gozosos y dando gracias a Dios en todo tiempo. Y aún así, cuando uno esté ya, pues digo, adulto, porque no solamente los niños, uno como adulto también tiene que dar ejemplo. Claro, lo que pasa es que eso es lo que yo digo, o sea, si nosotros le enseñamos a nuestros niños a ser agradecidos, ellos van a crecer y cuando sean grandes van a seguir con ese mismo sentir de gratitud. Amén. Ahora, ¿por qué el padre no le enseña al niño a ser agradecido? Porque o no le enseñaron a él y pues igual él no lo tiene en su corazón. Pero ahora que conocemos de Cristo tenemos que aprender a ser agradecidos en todo, de todo lo que nos da. Y si usted tiene allí en su casa niños, enséñeles esa gratitud, amén, enséñeles a ser agradecidos. Entonces, bueno, tenemos que ser agradecidos con Dios, y esa era la palabra que hoy traía Nidia, es ¿por qué ser agradecidos con Dios? ¿Por qué necesitamos ser agradecidos? ¿Cómo manifestamos nuestra gratitud con Dios?
¿sí? ¿Por qué ser agradecidos? Y decíamos, seamos agradecidos porque Él nos salvó, seamos Por su vida, agradecidos por la por su salud. palabra, porque Él es soberano, Por las porque bendiciones. por las bendiciones que Él nos da, por la sanidad que nos da, ¿cierto? Siempre ser agradecidos con Dios en todo tiempo, decía, porque tenemos en Él esperanza, porque no estamos solos, porque lo tenemos a Él todo el tiempo por su Amén. fidelidad. O sea, habría muchas cosas como decíamos, pero también por su palabra, porque esa palabra es la que produce en nosotros esa fe. Amén. Amén. Entonces, esa es la invitación, esa ha sido la invitación de hoy. Aprendamos a ser agradecidos con Dios. Si usted no fue enseñado desde pequeño, pero ahora conoce de Cristo, sea agradecido con Dios, Amén. porque hay algo que es muy duro para el ser humano, nosotros como seres humanos, es la ingratitud. Es cuando vivimos la ingratitud con las personas y que uno ve que bueno, hay muchas maneras de vivir la ingratitud, ¿verdad? Y duele. ¿Cuánto más a Dios le duele nuestra ingratitud? Entonces, aprendamos a ser agradecidos y hay muchas razones por las que tenemos que ser agradecidos. Amén. Enseñémosles a nuestros niños desde que están pequeños a ser agradecidos con Dios. Amén. Y a ser agradecidos con Así sus es. padres, ¿cierto? Para que cuando ellos crezcan, eso siempre esté en su corazón. Amén. Y siempre estén dando gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Así es de que, bueno, vamos a orar, Nidia, vamos a darle gracias a Dios, pues bueno, por tenernos aquí, ¿ve? Y porque nos da la oportunidad de poder compartir la palabra y de poderla llevarla a otros y que juntos podamos unirnos en esa gratitud con Dios. Amén. Entonces, ¿por qué no aprovechamos hoy y hacemos una oración de gratitud? Dándole gracias a Dios por todo y por las personas que se conectaron o que se han conectado hoy con nosotros y por las cosas que tenemos que hacer. Así es de que usted ahí tiene los comentarios. ¿Cómo me gustaría que usted en los comentarios empezara a escribir? Quiero darle gracias a Dios, o estoy agradecido con Dios. Bueno, por lo que usted diga que está agradecido. Póngalo allí en los comentarios para que juntos podamos glorificar al Señor por esa Amén. gratitud suya Así para con el es. Señor. Amén. Así es, amén. Entonces vamos a orar. Bueno, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a aquellas personas y a todos nosotros, Señor, para saber que tú estás ahí, Señor, que tú nunca nos dejas solos, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, por tu palabra, por tu amor, Señor. Porque tú nos haces grandes, Señor, porque tú nos bendices, Señor, porque tú nos das salud, Señor, fuerzas para seguir adelante, Señor, por la esperanza, Señor, que tú nos das, Señor, para estar en ti, Señor, para seguir tus caminos, Señor, para buscar en ti la salvación, Señor, de aquellas personas, Señor, que aún no te han buscado, Señor, que sea el tiempo, Señor, para que lleguen a tu presencia, Señor, para que sean agradecidos contigo, Señor, por tu infinita misericordia, Señor, por tu bondad, por tu amor, Señor. Gracias por todos aquellos, Señor, que han escuchado este mensaje, por tu palabra, Señor. Gracias a aquellos, Señor, que aún no están en ti, Señor, que sea el tiempo, Señor, que sea el momento, Señor, Padre de los cielos, que estos corazones, Señor, estén dispuestos, Señor, para que tú entres en ellos, Señor, Padre de los cielos, para que puedan buscar esa paz, Señor, ese gozo, Señor, esa tranquilidad, Señor, que necesitan, Señor. Aquellas personas, Señor, que están pasando por dificultades, Señor, por enfermedades, Señor, que seas tú obrando en ellos, Señor. Obra en sus vidas, Señor. Dale esa paz, Señor, como decíamos, esa tranquilidad que ellos necesitan, Señor, Padre de los cielos. Que pongan todas sus cargas en ti, Señor, Padre de los cielos. Ayúdales, Señor, a que se levanten, Señor, que busquen tu presencia, Padre de los cielos, y que te amen a ti, Señor, de corazón, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, Señor, que tú permites que compartamos, Señor, Padre de los cielos, que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Padre de los cielos. Bendice, Señor, a cada uno de aquellos que están escuchando tu palabra, Señor, por los que estamos aquí, Señor, bendícenos, Señor, y que siempre estemos en tu camino, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén, Señor. Gloria Gracias, a Dios. Padre de Bueno, los cielos. esperamos que allí usted pueda darle gracias a Dios por todas las bendiciones cada día y que cada día Dios cumpla su propósito en cada uno de ustedes. Amén. Nidia, muchas gracias y creemos que Dios
siempre colocará ese sentir en nuestro corazón de ser agradecidos y que Así si no, es. cambie nuestros corazones. Amén. Amén. Y recuerde que siempre estamos aquí los miércoles a las 5 de la tarde llevando una palabra a sus hogares, allí para que compartamos juntos, para que juntos nos edifiquemos en la palabra del Señor. Y también que recordarles que los jueves tenemos nuestro culto, todos los jueves, y los sábados a las 10 de la mañana y los domingos a las 9 de la mañana. Entonces conectémonos, seamos agradecidos con Dios, Amén. démosle gracias a Dios, participemos de los cultos juntos, porque Dios también se glorifica en medio de esos tiempos. Amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias, Nidia. Dios la Amén, bendiga gracias. grandemente. Gracias a ustedes por estar aquí también escuchando y es que, porque es inmenso, o sea, Dios es grande con todos ustedes y yo sé que nos va a ayudar y siempre estará Amén. con ustedes. Amén, así será. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente.